Ok, pues vamos a grabar la segunda parte de la clase de epistemología. Y entonces, pues, otra vez ya le puse esta encuesta para que nos den las opiniones sobre de dónde vino la materia y el universo que hicimos en esta slide, ¿no? Le hablamos de las varias opciones que discutimos en la clase pasada para saber cuál de todas le interesa mucho. Quiero también su feedback de cómo le va esta clase, si le parece interesante, si está muy aburrida, si me pueden entender, si no me pueden entender. Así que mándenme sus comentarios o pónganlo en los foros de discusión. Vamos a seguir con este PowerPoint, a ver si lo podemos terminar. Voy a ver qué hora es para tener más o menos una idea, no pasarme del tiempo. Okay. Pues bien, pues la otra vez discutimos las notas, otra vez fui en detalle sobre todas las posibilidades que la gente trabaja, particularmente los que trabajan otra vez en el área de filosofía, física y cosmología, sobre posibles explicaciones de por qué A, el universo existe, y B, por qué es como nosotros lo vemos, porque de nuevo vamos a ver que el universo que nosotros vemos pues tiene unos electrones con una carga específica y una masa específica y un spin específico, que eso no tendría por qué ser así y que cambiar esos números alteraría, como vamos a ver después en la sección del principio entrópico, muchas reacciones que hacen posible que exista la química en este universo y que el carbono tenga las propiedades que tiene y pueda hacer moléculas como el DNA o las proteínas. Y que de nuevo para tener estos agregados de materia estables, pues las leyes de la física requieren unos números bien específicos. Y entonces de nuevo pues estábamos tratando de averiguar explicaciones que la gente se inventa, que sean plausibles de cómo fue que terminamos con este universo que vemos ahora. Estuvimos discutiendo de nuevo cómo los científicos contestan esto versus cómo lo contestan los religiosos y las diferencias filosóficas entre el pensamiento de los científicos y el pensamiento de los religiosos, y entre mismos científicos, pues como van a ver otra vez, los físicos y la gente en psicología o sociología que se consideran científicos, pues no piensan de la misma manera sobre el universo y sobre la filosofía de vida y sobre qué es ciencia y qué no es ciencia. Y entonces estábamos diciendo pues que nos interesaban otra vez, particularmente en este curso, pero a los científicos más filosóficos y que le interesa la física fundamental, que era A, saber qué existe y qué quiere decir existir, y B, qué es la verdad, como yo sé que algo es verdad. De nuevo, estos son temas horrendamente complejos y complicados. Nosotros vamos a meterle mano por orden al universo y después queremos definir otra vez qué quiere decir esa palabra universo. A mí me gustaría hacerle esa pregunta aquí para los foros de discusión. ¿Qué usted entiende por la palabra universo y qué quiere decir eso? De nuevo, nosotros vivimos en un universo. Está la pregunta de si este es el único universo. Si el universo generalmente antes se definía como todo lo que existe. Bueno, pues si es todo lo que existe, el universo es todo y por lo tanto solo puede haber un universo porque el universo lo incluye todo. Pero después nosotros vamos a ver diferentes definiciones de los físicos de qué es el universo y de nuevo lo vamos a basar otra vez en, para nosotros, lo que existe en el universo existe de verdad y que por tanto, como nuestra contestación otra vez como físico a esta pregunta de qué existe era, para mí existe lo que se puede ver o que tiene efectos sobre lo que se puede ver, pues vamos a definir otra vez el universo no como todo, sino como todo lo que concebiblemente se pueda ver. Y entonces van a ver que eso nos impone limitaciones porque generalmente para ver o para tener información yo voy a necesitar luz, pero la luz no se mueve a velocidad infinita, la luz tiene una velocidad finita, bastante grande, asumo que todo el mundo sabe, pero si no, pues lo pueden buscar otra vez
en Google o en alguna enciclopedia, pero la velocidad de la luz son 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo, que son 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, pues la luz corre 300.000 kilómetros, pero van a ver el universo es horrendamente grande y por lo tanto, como tiene una edad finita, usted solo puede ver hasta cierto tiempo. O sea, cuando la luz le tome más tiempo que el tiempo que existe el universo, pues cosas que estén más lejos de eso usted no la va a poder ver y por lo tanto para nosotros no van a ser parte del universo. El universo va a ser todo lo que yo pueda ver y para ver necesito luz y la luz pues obviamente le toma un tiempo llegar aquí. No llega instantáneamente. Y como le dije, ese problema del tiempo va a ser recurrente en todos los temas aquí. Idea de qué es el tiempo, si el tiempo existe, qué propiedades tiene, podrá uno viajar hacia atrás en el tiempo y no solo hacia el frente, podremos ir al futuro y entonces ir a cosas. Nosotros siempre estamos viajando al futuro porque obviamente según pasa el tiempo, pues nosotros estamos ahora a una hora y dentro de un minuto pues vamos a estar en el próximo minuto. Y entonces pues de nuevo queremos ver las opiniones, pero particularmente nos va a interesar la de Einstein y la teoría de la relatividad porque esa es la teoría moderna, más exacta y más probada y más confiable que describe ese fenómeno que se llama el tiempo. Y entonces pues nos interesa de nuevo saber de dónde salió todo en el universo observable. Ese va a ser el apellido que le vamos a poner, el universo observable. Y entonces pues queremos saber de dónde salieron todas las cosas. Después vamos a ver que no son todas las cosas porque le voy a ver y en la próxima semana vamos a ver una película de Cosmos. Bien interesante que nos pone en perspectiva otra vez el tamaño del universo, pero otra vez van a ver que el universo está hecho de estrellas y galaxias y que hay cúmulos de galaxias y los cúmulos de galaxias forman ríos de galaxias y los ríos de galaxias forman enjambres como si fuera como un panal de abejas. Y entonces pues todo eso pues tiene un tamaño enormemente grande, pero otra vez finito. Se acaba en el momento en que ya yo no pueda ver más, porque la luz no me puede llegar. Y entonces queremos saber de dónde salieron todas esas cosas, cuánta energía hay ahí, cuánta materia, qué tipos de procesos me tienen que generar todas estas estructuras cósmicas que nosotros vemos con telescopios. Después vamos a jugar otra vez a ser astrónomo. Tenemos unos simuladores de telescopio para que usted use el telescopio y vea galaxias y pueda tomar datos otra vez numéricos y específicos sobre estas cosas y tener información otra vez sobre el universo. Pero generalmente de nuevo, aunque el universo es una cosa enormemente grande y de nuevo cuando la pongamos en comparación con la escala de nosotros los seres humanos, pues son enormemente grandes. De nuevo vamos a estar hablando de cosas como los años luz. Y de nuevo, eso lo voy a dar después más en el PowerPoint que tiene que ver con el Big Bang, pero usted debe haber oído el término de un año luz, que de nuevo es la distancia que corre la luz en un año y otra vez. Pues hágalo, entreténgase con una calculadora. Eso es 300.000 kilómetros por segundo, pues multiplique por 60 segundos y tiene un minuto luz, multiplique por 60 y tiene una hora luz, multiplique por 24 y tiene un día luz, multiplique por 365 y tiene un año luz. Si lo hace va a ver que eso es del orden de 10 a la 12 kilómetros. Y 10 a la 12 de nuevo, 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la 9 es 1.000.000.000. Así que 10 a la 12 es como un trillón. No, perdón, como un cuadrillón de kilómetros. Y eso es un año luz, que es más o menos la distancia a la estrella más cerquita que nosotros tenemos. Es más, la estrella más cerquita está más lejos que eso. Y vamos a hablar que el universo otra vez tiene un tamaño de más o menos como unos 46
billones con B de años luz. Después quiero saber otra vez, como hay muchos de biología y no quiero tirarle a los de biología, pero los que no sean de física y matemática, usted sabe más o menos lo que es un billón, tiene una idea de cuánto es un billón, cómo bregar con estos números tan grandes, y si tiene nociones de cuánto es eso. Otra vez, de ahí vamos a ver que queremos saber qué pasó en la Tierra otra vez, porque vamos a argumentar que este universo tiene estas propiedades que hacen que se formen planetas grandes de materiales pesados que no salen del Big Bang. Generalmente todos los elementos y todos los compuestos químicos de los que está hecho la Tierra, pues fueron manufacturados o creados o montados mucho, mucho, mucho después del Big Bang, y queremos otra vez ver cuáles son los procesos que producen estos átomos y cómo estos átomos forman planetas y cómo los planetas de nuevo tienen agua, y van a ver que para la Tierra eso es importante, no lo puedes poner en cualquier sitio porque si lo pones muy cerca de la estrella el agua se te evapora, si lo pones demasiado lejos el agua se te frisa, y de nuevo tratar de tener evolución y química orgánica en un planeta que sea un bloque de hielo es virtualmente imposible, y entonces pues tenemos que meterle mano otra vez cómo hacer cosas y qué pasó en la Tierra. O sea, de nuevo van a ver, la Tierra es un planeta bien especial y queremos compararlo con cuántos planetas existen y qué pasa en los demás planetas y cuán probable es que pase lo que pasó en la Tierra. Y ahí nos interesa esta pregunta que le debe interesar a toda la mayoría de los biólogos: ¿de dónde sale este fenómeno llamado las cosas vivas? ¿Cómo usted hace células? Van a ver otra vez que eso es tremendamente complicado y bien difícil. Y honestamente, pues los físicos y los químicos tienen buenas teorías para contestar las otras dos preguntas. Los biólogos no tienen ninguna teoría confiable y buena para contestar esta. Y vamos a ver aquí entonces las diferencias de cómo hacer ciencia cuando usted no tiene teorías y tiene que empezar a hacer conjeturas y hacer hipótesis. Eso es lo que vamos a ver aquí. Las contestaciones son tentativas y incompletas, porque los biólogos honestamente no te pueden decir que ellos tienen una buena teoría de cómo surgió la vida, y por lo tanto los biólogos y ningún científico, honestamente. A los físicos también nos interesa mucho esa pregunta, y a los químicos. Después queremos saber cómo surgieron los seres humanos. Si sabe cómo contestar la anterior, pues de nuevo hay una buena teoría de cómo hacer esta, que de nuevo va a ser la evolución de Darwin, pero como argumentamos en la parte de la ciencia y la religión en el PowerPoint anterior, pues aunque tenemos una buena teoría, la mayoría de la gente no la cree. Y otra vez, ese problema político, filosófico y pedagógico de que aunque usted tenga una teoría, ¿cómo convence a los demás de que esa teoría es correcta? Y qué procesos mentales usted tiene que hacer para asegurarse de... Porque van a ver que en la ciencia la verdad es una cosa otra vez colectiva. Y verdad en ciencia pues es lo que la mayoría de los científicos cree. Pero estas cosas primero pueden cambiar con el tiempo, y lo que es verdad hoy no tiene que ser verdad mañana o pasado. Y segundo, pues siempre va a haber gente que no cree en esa teoría y dice que eso no es verdad, y otros van a decir que sí, y entonces van a haber argumentos de parte y parte. Nos interesa de nuevo saber cómo surgieron los seres humanos, y de nuevo vamos a contrastar otra vez lo que cree la mayoría versus lo que creen los científicos expertos que trabajan en eso, y por qué debiéramos de creerle a un grupo o a otro. Nos interesa mucho, en el caso de los seres humanos, este fenómeno de la inteligencia y la capacidad de pensar y la capacidad de tener lenguaje
Y otra vez queremos saber ¿y de dónde salió eso? De nuevo vamos a ver las dos contestaciones. O eso es un alma mágica, inmaterial que tienen todos los seres humanos. Y solo los seres humanos porque Dios los quiere mucho y les dio esta capacidad. O esto simplemente es, para los que saben un poco de computadora, pues un software, ¿no? Un programado, un algoritmo que se programa solo a sí mismo en automático por evolución, que va a ser la visión de la gran mayoría de los físicos y de los biólogos y más, creo que de la gran mayoría también de los psicólogos, aunque de nuevo la gente en psicología y en ciencias sociales otra vez tienen una visión de la inteligencia y de los seres humanos diferente de la de los físicos y los químicos y los biólogos. Y vamos a ver esas diferencias también. Diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Para eso vamos a tener que hablar un poco de física otra vez. Yo les dije, este curso otra vez mayormente es la versión del barco. Esto, de nuevo, lo que decía era porque teníamos un amigo que cuando discutíamos de política, pues él decía que sí, que él sabía mucho de marxismo y nosotros le preguntamos que cómo él sabe de marxismo, porque él era un soldado y él decía, bueno, porque nos dieron un folleto y nos dieron unas clases en el barco, porque él era del Navy. Y nosotros le preguntábamos y obviamente la versión del marxismo que le daban en el barco era completamente distorsionada y propagandística. Y entonces pues uno se refiere a lo que damos en estos cursos sin matemáticas, por lo menos nosotros los que hablábamos en ese grupo, como la versión del barco. Y esto quiere decir pues la versión simplista y sin matemática, pero vamos a hablar de mecánica cuántica, vamos a hablar de relatividad, vamos a hablar de átomos, de electrones, de quarks, y de nuevo pues queremos argumentar otra vez la visión materialista de que eso es suficiente para entender toda la realidad y todo el universo, y que todo en el universo pues son simplemente agregados de quarks y electrones que funcionan bajo 4 teorías de fuerza de la física matemática y que con eso pues usted lo tiene todo. Y entonces se llama a eso la búsqueda de la teoría de todo. Se llaman teorías de todos a teorías que trate de decir que usted pueda entender todas las interacciones y todos los experimentos que se hacen sobre electrones y quarks con una sola teoría. Que eso, hasta ahora vamos a ver que no tenemos una, tenemos dos. Estamos tratando de unificar esas dos en una sola. Y entonces pues vamos a ver ese problema de la unificación en la física. Y también nos interesa el futuro, así que queremos saberlo otra vez. No solo de dónde salieron estas cosas, sino qué le va a pasar en el futuro, si van a evolucionar, si van a cambiar, y segundo, cuándo se van a acabar. Porque vamos a ver otra vez que nuestro universo tiene, como le dije la vez anterior, fecha de expiración. Y particularmente a nosotros que vivimos aquí, los humanos, nos interesa la Tierra y de nuevo vamos a argumentar que, igual que los mayas decían que el mundo se iba a acabar en el 2012, pues los científicos decimos que se va a acabar en 3 billones de años y que de nuevo este planeta va a cesar de existir. Y otra vez, a lo mejor nos podemos mover de planeta e irnos a otro sitio, pero si nos vamos a otro sitio va a tener que ser otro planeta. Y de nuevo esta galaxia también tiene fecha de expiración porque la galaxia de Andrómeda viene camino a chocar con la nuestra y eso va a destruir gran parte de las estrellas en esta galaxia. Y entonces pues mudarse de ahí es aún más difícil. Otra vez pues aparentemente no vamos a poder estar vivos todo el tiempo, eventualmente nos vamos a morir todos y queremos saber cuándo va a pasar eso. O sea, es más tétrica y más deprimente, aunque no se deben deprimir porque de nuevo, por lo menos para los físicos ahora esto dura varios billones de años. Yo soy más pesimista y pienso que esas no nos deben de preocupar. A nosotros la que nos debe preocupar es la guerra nuclear, que esa sí yo creo que va a ocurrir como en 10 o 20 años.
y que esa sí es mucho más peligrosa para los seres humanos en este planeta, y que si nos vamos a morir todos, yo creo que nos vamos a morir todos en una guerra nuclear que se va a dar por petróleo en como 10 o 20 años, y todos ustedes van a estar vivos, y a esa es la que le deben de tener miedo. De nuevo, pueden debatir todas estas cosas en el foro de discusión, pero no es parte. De nuevo, este curso se hizo otra vez pensando mayormente en los estudiantes de humanidades y en los estudiantes de sociales y en los estudiantes de comunicación pública. Por eso yo lo hice otra vez así, de manera cualitativa, sin matemáticas. Y era porque otra vez aquí en la Facultad de Estudios Generales, que le damos clase a todo el mundo, pues queríamos dar este curso para no científicos. La pregunta es otra vez, ¿por qué los no científicos tienen que estar cogiendo clases de Big Bang y de cosmología y de física? A ellos no les gustan mucho. Y entonces, porque si usted quiere ser una buena persona culta, pues debe saber un poco. Y entonces, pues, un científico y novelista llamado C.P. Snow, pues publicó ese libro que se llamaba Las dos culturas, porque en los 60 él notaba que en las universidades habían estos dos grupos que no se hablaban y que los dos decían que eran muy cultos y que sabían mucho, pero de un lado estaban, como dice ahí, pues los intelectuales humanistas, y entonces pues para ellos ser culto y saber mucho era leer el Quijote o saber de Kierkegaard o haber leído a Shakespeare, y entonces pues para ellos pues saber de literatura, de arte, de pintura, de música y de filosofía, pues eso era la marca de ser una persona culta. Y del otro lado pues estábamos los científicos, ¿no? Y entonces pues estaban los científicos y los técnicos y los ingenieros que dicen que para ser culto pues hay que saber matemáticas y entender las leyes de la termodinámica y poder conocer de evolución. Y entonces pues de nuevo, él decía que en las universidades y especialmente en las fiestas que hacían los rectores de las universidades, pues notaba que la gente se dividía en dos grupos y todos los demás de un grupo pensaban que los otros eran unos anormales que no sabían nada, porque los intelectuales humanistas decían que los científicos eran estas gentes brutas e incultas que no habían leído nunca a Shakespeare ni sabían nada de poesía, y los de ciencia pues consideraban a los de humanidades como gente wishy-washy, soñando en pajaritos preñados y que no sabían nada de economía, ni de fuerza, ni de leyes de la física. Y él como científico, aunque de nuevo él hacía de los dos porque él escribía novelas y también era científico, pues lamentaba que en los años 30 generalmente en las universidades la palabra intelectual se la habían apropiado los del primer grupo, y que si usted era un intelectual tenía que ser alguien que sabía mucho de literatura y de historia y de filosofía. Y él decía que eso no era muy bueno, que las ciencias también eran parte de la cultura y eran muy importantes, y que era bueno que se supiera de las dos cosas. Y eso era lo que nosotros queríamos hacer con este curso, que usted supiera de las dos cosas, que supiera de humanidades y de filosofía y de historia, pero también supiera de lo que piensan los científicos y cómo piensan, y pudiera comparar. Y la idea de nuevo de esta Facultad de Estudios Generales es enseñarle un poquito de español, y enseñarle un poquito de inglés, y enseñarle un poquito de historia de los griegos, y enseñarle un poquito de marxismo, sino tratar de lo que nosotros decimos integrar el conocimiento. Que usted pueda buscar estas cosas por su cuenta y las pueda integrar, pueda saber en qué se parecen, qué efecto tiene saber esto, pero tiene que saber este otro. Y de nuevo, que tenga una formación más integral. Asumo que a todo el mundo le gusta eso y están de acuerdo que coger un curso como este es muy bueno y muy útil, y que de nuevo llena ese vacío de comunicación entre los humanistas y los científicos generalmente. Tratar de que pues, usted sepa un poco de ambas cosas. Y entonces aquí empezamos la parte de epistemología y tenemos que definir otra vez qué es ciencia. Yo
ya alguien me puso en los foros lo que ellos creen, pero quiero que contesten esa pregunta de usted, mayormente desde la perspectiva de, imagínese que usted es una mamá y llega su nene chiquito de 5 años y dice, mami, mami, la maestra nos va a dar una clase de ciencia ahora en primer grado, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y usted tendría que definir qué DH es la ciencia. Y de nuevo, ¿qué hace? Y cómo se diferencia a través de la religión, o de la política, o de el mercadeo. Porque todos van a tratar de convencerlo. La idea es, bueno, pues esta es una manera de convencerlo de que algo es verdad. Pero de nuevo los religiosos van a decir que lo que ellos dicen es verdad, y de nuevo los políticos van a argumentar que lo que ellos dicen es verdad y que su sistema de cómo correr es verdad. Y los economistas le van a decir que eso es verdad, lo que ellos le están diciendo, y que ellos tienen buenas teorías, y la gente en mercadeo lo van a convencer de que comprarle este desodorante te va a traer estos beneficios y esto es verdad. Pero todos piensan diferente. Queremos saber por qué hacerle caso a los científicos que aparentemente en estas sociedades modernas se supone que son los más confiables de todo ese bonche. O sea que cuando un científico le dice algo, y generalmente la gente usa esto como una manera de venderte cosas, pues te van a decir, bueno, pues en un estudio científico, 4 de cada 5 dentistas te recomiendan comprar esta pasta, como diciéndote, bueno, pues si lo estudiaron de manera científica, eso debe ser verdad. Y entonces pues todo el mundo va a tratar de tener la ciencia de su lado, pero no es verdad. No siempre. La ciencia dice unas cosas y dice que otras son falsas. Y de nuevo queremos saber y cómo lo hace. No, qué método sigue y por qué debemos confiar más en un científico que en el Papa o en Trump o en el artista que nos anuncia la pasta de dientes o el seguro de carro que debemos de comprar o lo que me dice Chencha, mi primita en Facebook, o lo que uno ve en un video de YouTube. De estas cosas pues no son tan confiables como la ciencia oficial. Y de nuevo, ¿por qué la ciencia oficial tiene ese cariz de ser tan importante y tan confiable y tan certera? De nuevo, generalmente, pues la ciencia es estudiar el mundo, y queremos estudiar pues el mundo que nos rodea y entender de qué está hecho, de dónde vino, cómo funciona. Nos interesa mucho ser como Walter Mercado y poder predecir el futuro y poder decir qué va a pasar y que si tenemos esto, pues va a ocurrir este efecto, qué va a producir un huracán, o cómo lidiar con el virus, o cómo generar energía usando el sol, que sea más barata y que no gaste tanto dinero ni contamine el ambiente. Y entonces pues los científicos de nuevo le van a meter mano a preguntas de no solo entender el mundo, sino cómo manipularlo y tratar de averiguar qué va a pasar mañana, o qué va a pasar dentro de 10 años, o qué va a pasar dentro de 50 años. Sí, y es verdad, nosotros no somos como, tenemos una bola de cristal que te podemos decir qué es lo que va a pasar, siempre va a ser con el cabid de si estas tendencias se siguen dando, o si tenemos esta cantidad de material, o si usted hace tal cosa. Si no la hace, pues obviamente eso no va a pasar. Y todo va a ser condicionado a qué condiciones materiales o qué fuerzas o qué energías usted tiene disponible y si las usa de la forma correcta. Pero aquí tenemos el problema que estábamos dando en la clase anterior, que para nosotros decir que queremos estudiar el mundo, pues queremos estudiar el mundo que podemos ver, porque otra vez nosotros vamos a funcionar bajo la regla de Santo Tomás de si no lo veo, no lo creo. Y entonces pues tenemos que estudiar, como les dije, las cosas que se ven. No va a haber ciencia de unicornios, no va a haber ciencia de ángeles, no va a haber ciencia de los hobbits,
no va a haber ciencia de los magos como Harry Potter que vuelan en escoba, no va a haber ciencia de los dragones de Daenerys en Game of Thrones, porque esas cosas no existen. Y ustedes van a ver que esto ha cambiado. Por ejemplo, antes habían unas pseudociencias, se le llama pseudociencia, cosas que trata de estudiar cosas que no existen, como la astrología, o como la parapsicología de nuevo, o como los Ghostbusters que estudiaban antes, pues parapsicología le llamaban a eso, o estudios paranormales, tratando de estudiar a ver si existía la telepatía o existían los fantasmas o los poltergeists y todas esas cosas, pero obviamente ya no se enseñan en ningún departamento de ciencia de ninguna universidad porque todas esas cosas son embustes. No existen los fantasmas, no existen los poltergeists, no existe la telepatía, no existen los horóscopos, o si existen son embustes y nunca funcionan. Y entonces, pues de nuevo, nosotros vamos otra vez a restringir nuestro estudio a cosas que todo el mundo pueda ver y de las que hay evidencia concreta y reproducible de que esas cosas son verdad. Y ahí tenemos el problema de que es ver, otra vez. Ver generalmente, como lo entienden los biólogos y como lo entienden los físicos, es que está este objeto y este objeto pues va a tener luz que va a rebotar aquí, esa luz va a llegar a esta cámara que yo tengo en la cara, que son los ojos, eso va a dar en la retina y entonces ciertas células van a convertir la frecuencia y la energía de la luz en una señal bioeléctrica que se manda por las neuronas hacia adentro del cerebro. Y ahí supuestamente en el cerebro va a haber un software avanzado que reconstruye todo lo que usted ha visto. Y está el gran problema filosófico que plaga a toda la gente de Immanuel Kant para acá. Asumo que usted ha leído a Kant y si no ha leído, pues debiera de leer mucho sobre cuán real es eso que usted dice que está viendo. Porque todo lo que nosotros vamos a ver, como decía Morpheus en The Matrix, son simplemente impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro de alguno de los sensores que nosotros tenemos, ya sea los ojos, o los oídos, o la lengua, o la piel. Y entonces, pues de nuevo, esto tiene unos sensores que cambian esa información supuestamente del mundo a señales eléctricas y las va a mandar por los nervios al cerebro. ¿Y quién te garantiza a ti que el cerebro está reconstruyendo eso correctamente y que no te está dando una alucinación? O como decía Segismundo, en La vida es sueño, ¿cómo usted sabe que usted no está soñando esto? O se lo está imaginando. Y entonces, pues, no, esa es una pregunta filosófica seria. Le pueden meter mano otra vez en los foros de discusión. Me gustaría saber qué usted piensa sobre eso. Pero generalmente los científicos, por lo menos los que yo conozco y que son como yo, que son más sensatos y lógicos, pues pensamos que imaginarse todo lo que uno está viendo y todo lo que oye y todo lo que siente, como que requiere una imaginación salvajemente grande. Aunque de nuevo nosotros tenemos grandes imaginaciones porque usted sueña por la noche y estas cosas. Pero como que los sueños se ven más fuzzy, no son tan detallados y no son tan sólidos y tan information rich, con tanta información como la realidad. Y que como de nuevo inventarse esto de la nada requeriría una imaginación enorme y de nuevo unas capacidades de procesamiento enormemente grandes, mucho más grandes que cualquier supercomputadora, que probablemente lo esté haciendo bien el cerebro y que de nuevo lo que sea simplemente rehacer lo que ya hizo la retina, ¿no? Ella lo va a convertir en LSD y ella pues de nuevo va a tratar de convertirle eso en una imagen bastante fidedigna del mundo.
Y que por tanto, como sí existen alucinaciones y sí la gente miente, pues entonces nosotros vamos a querer que cuando usted está mirando el mundo y está diciendo que científicamente eso es así, que eso no sea una sola persona. Y de nuevo, la ciencia no la va a poder hacer una sola persona. Nosotros, a todo el que te diga algo, pues te lo va a tratar como que no te creo nada, yo quiero chequear esto y queremos que lo vea mucha gente. Y si posible, todo el mundo. Nos gustan más los datos otra vez que sean reproducibles, que mucha gente los pueda ver y que todas las explicaciones y todas las descripciones coincidan. Y que pues si yo lo veo y tú lo ves y el vecino lo ve y aquella lo ve y mucha gente lo vio, pues entonces eso debe ser real. Eso es verdad. Si mucha gente lo ve y cuando nos describe que fueron los que vio, pues todas las descripciones machean. Y para un científico, pues de nuevo, eso es real. Y si de nuevo es un proceso interesante que usted no entiende, pues quisiera averiguar qué fue lo que pasó ahí. Y ahí viene la otra parte. Nosotros entonces vamos a hacer estos cuentistas, que nos vamos a inventar estos cuentos o estas historias para tratar de explicar por qué pasó eso que vimos y no pasó otra cosa. Porque otra vez nosotros tenemos imaginación, como decía en la cita otra allí de Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y queremos ver qué pasó ahí, por qué pasó ahí, cómo pasó eso y por qué no pasó otra cosa diferente. Y otra vez, como le dije, nos interesa mucho. Y si ponemos esas mismas condiciones, ¿volverá a pasar eso de nuevo? Esto se reproduce otra vez en el futuro y podemos tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Si vimos lo que pasó ya antes y tratar de aprender, a ver cómo controlarlo, qué podemos hacer diferente si eso no nos gusta, o cómo podemos hacer que pase de nuevo si nos gustó y nos es muy útil, o tratar de ver qué va a pasar para saber si yo tengo que tener una sombrilla porque mañana va a llover o no, y cómo yo saber cuándo es que va a llover. Y entonces, pues de nuevo, los científicos somos estos cuentistas que vamos a inventarnos estas historias que tratan de decirnos, mira, se vio que pasó esto y pasó por esta y esta razón. Y entonces, pues inventarnos las razones por las cuales nosotros creemos que eso pasó. Y de nuevo nos interesa mucho que sean genéricas y universales y funcionen en el futuro también. Así que si entendemos por qué pasó esto que yo vi ahora, quiero saber si cuándo es que va a volver a pasar de nuevo, o cómo yo hacer que pase de nuevo, o cómo yo hacer que no pase porque no quiero volver a pasar por esto. Y entonces, pues, ahí es que vamos a tratar de buscar estos patrones. Y esta parte otra vez, como le dije, ya es más de los físicos. Los físicos son los que piensan que existen estas reglas o estas leyes en la naturaleza o en el universo que dicen qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar. Y como le dije, pues los físicos piensan que estas leyes son de naturaleza matemática, que el universo es esta máquina que se rige por estas leyes matemáticas que dicen qué va a pasar cuando qué números llegan a qué niveles y cuál va a ser la fuerza y qué efecto tiene esa fuerza sobre la aceleración de los objetos y cómo eso me dice a qué velocidad van y eso me dirán dónde se van a poner y qué va a pasar cuando choquen y cuánta energía van a tener. Y de nuevo a nosotros nos gusta esto con números y cantidades cuantitativas y medibles. A los químicos ya casi los convencimos todos de esto. Ellos, de nuevo, al principio, si usted estudia un poco de historia de la química, pues no eran así. Creían como en cosas como los espíritus o el calórico, ciertas fuerzas invisibles. Y había muchos químicos que decían, pues,
estos tenían una naturaleza viva o que esto los movían ciertos espíritus o humores, pero después que ya Dalton y esta gente hace la teoría atómica y los químicos se dan cuenta que todas las reacciones químicas y todas las propiedades de la materia que uno puede ver, pues se derivan de la estructura de los átomos y que los físicos entienden más o menos bien cómo se forman los átomos y cómo la estructura electrónica de los átomos pues rigen las propiedades químicas, pues todos cayeron en la idea de que sí, los físicos tienen razón y casi todos los químicos pues ya están en el programa de otra vez, de que todo debe ser a base de mecanismos de naturaleza matemática. Los biólogos pelearon como gato boca arriba y estuvieron mucho tiempo, porque obviamente ellos sí creen en fantasmas y en emociones y en que pues el gato hace una cosa hoy y mañana hace otra diferente, aunque este tenga las mismas cosas. Y de nuevo, matematizar y hacer explicaciones axiomáticas y rigurosas de naturaleza cuantitativa y matemática en biología, pues era más difícil. Pero otra vez, desde los 60 que Watson y Crick descubrieron la naturaleza del DNA y que estamos viendo otra vez que los genes machean exactamente con todas las propiedades de la célula, pues ya la gran mayoría de todos los biólogos moleculares y los geneticistas y la gente que hace bioquímica y biología molecular te pueden explicar todos los fenómenos de la biología. Creo que ya los biólogos cayeron en el tiempo también de que los físicos tienen razón y que todo esto se reduce a reglas y leyes matemáticas que controlan la estructura de moléculas como el DNA, que te van a dar las instrucciones de cómo crear cualquier forma de vida. Ahí pasa de nuevo, eso no ha llegado a la parte del cerebro, de la inteligencia. Otra vez, los físicos materialistas pensamos que si siguiendo esa misma lógica, bueno, el DNA te va a decir cómo son las neuronas y las neuronas te va a decir cuáles son las sinapsis, que eso debe de nuevo regir de forma algorítmica y matemática cómo piensa la gente y cómo funciona el cerebro. Pero la gente en ciencias sociales y que estudia psicología y sociología todavía no han caído en este programa, como vamos a ver más adelante, y ellos tienen severas dudas y problemas con describir la ciencia con historias que solo se basen en reglas o leyes matemáticas, como lo hacen los físicos y los químicos y los biólogos. Ellos, de nuevo, todavía tienen serias dudas de si esto es la manera correcta de hacer todas las posibles explicaciones. Y vamos a argumentar de nuevo más adelante entre las dos. Y quiero saber otra vez qué a usted le parecen las ciencias sociales. Y si las ciencias sociales son ciencias, aunque no crean en esta idea. Como dijimos, en la parte de epistemología nos interesa mucho ese concepto de la verdad. No queremos cualquier historia que explique, queremos la historia que está pasando realmente de verdad en el universo. Y entonces esa va a ser nuestra meta, porque los científicos odian la falsedad y odian las mentiras. Si usted se inventa una hipótesis, una teoría y vemos con evidencia que esa teoría funcionó, simplemente vamos a botar esa teoría al zafacón, no la voy a poner en más ningún libro, no quiero saber de más ningún paper que hable de esa teoría y simplemente la voy a descartar del reino de la ciencia porque yo no quiero bregar con cosas falsas. Yo quiero bregar con cosas que sean verdad. Y nos va a interesar mucho y para la ciencia, de nuevo, por eso esa confiabilidad y ese aura de que saben las cosas todo, es por ese presupuesto ético de que si nosotros nos damos cuenta de que eso no es verdad, no lo vamos a hacer como parte de la ciencia. Nosotros odiamos las mentiras y cada vez que descubramos que algo es mentira, lo vamos a sacar y solo nos interesan historias, hipótesis y teorías que tengan algún chance de ser verdad.
y que macheen toda la evidencia y todo lo que nosotros podemos ver. Y tenemos que ver esa parte otra vez, que vamos a tener la ciencia experimental, que tiene que ver con mirar el estudio de las cosas que nos rodean, y la parte teórica, que es el inventarse estas historias y que estas cosas tienen que machear y encajar perfectamente. Y si vemos algo que no encaja con la historia, ya usted sabe que la historia está mal y que va a tener que modificarla, va a tener que arreglarla, porque esa historia no es verdad. Otra manera que se ponía cuando este curso era para los no científicos es que la ciencia era esta manera de torturar a los estudiantes no científicos con matemáticas y jeringonza inentendible. Eso no es verdad, esa no es una definición. Los científicos no quieren torturar a los no científicos con esto. Esto va a pasar simplemente porque es un byproducto que vamos a ver que una de las maneras de asegurarse de que algo es verdad, como le dije por los físicos, es la comparación es mejor si usted tiene números. Y entonces, pues, si tú me dices, bueno, pues, la gravedad hace que algo caiga rápido, eso a mí no me sirve para nada. Ahora, si me dice esto va a caer con una aceleración de 9.8 metros por segundo y cuando yo lo tire se va a tardar 7.3 segundos en caer, pues eso yo lo puedo chequear con un experimento y tirarlo y ver en un reloj. Si dio 7.3, pues tu teoría está bien. Si no dio 7.3, pues ya yo sé que tu teoría anda por mal camino y algo va a haber que hacer con ella porque no funciona y no dio exactamente lo que dio. Y por lo tanto, otra vez, esta idea de meter matemáticas y tener estructuras cuantitativas hace esta comparación mucho más fácil y mucho más confiable. Y el problema es que las matemáticas, como usted ha cogido se asumo a clase, pues tiene que empezar con sumar y restar, y después tiene que hacer la aritmética, y después tiene que hacer álgebra, y se va formando como esta pirámide enormemente grande de conocimiento. Y para entender una tiene que entender la que vino detrás, y entender la que vino detrás, y entender la que vino detrás. Usted no puede coger ecuaciones diferenciales sin haber cogido cálculo 1 porque no va a entender nada, porque todo lo que le van a hablar en ecuaciones diferenciales y en manifolds multidimensionales y en tensores, asumiendo que ya usted sabe todo lo que se dio en cómo sacar una derivada y cómo hacer un integral en cálculo 1, ¿no? Y entonces, pues de ahí viene esta jeringonza que como yo no quiero cada vez que voy a describir una teoría, tener que ir por todos los procesos y todas las derivaciones matemáticas, pues yo generalmente lo que voy a hacer es que le voy a llamar otra vez la ecuación de Einstein, o vamos a calcular el hamiltoniano de este sistema, y la gente cuando le ponen eso dice, ¿qué diablo está hablando esta persona? Yo no sé qué diablo es un hamiltoniano. Y de nuevo eso lo que hace es que dice, pues, si usted no sabe, pues vaya a la clase de mecánica clásica y allá pues averiguará qué fue lo que hizo Hamilton y cómo se define la creación de un hamiltoniano en física clásica, y eso de nuevo lo va a tener que usar porque nosotros vamos a transportar esos conceptos en la mecánica cuántica, vamos a hablar de hamiltonianos, pero en mecánica cuántica quieren decir otras cosas, y entonces pues de nuevo se crea toda esta jeringonza porque queremos tener como estos pequeños códigos para decir, bueno, esa oración quiere decir, métete en un libro o en un paper y averigua toda la estructura matemática que está detrás de eso. A la gente de nuevo esto es lo que no le gusta y por eso odian estos cursos de física y de matemáticas y de ingeniería si no son nerds que les gustan estas cosas, por el problema de que esto tiene una curva de aprendizaje bien alta. A mí me molesta severamente, siempre hago este cuento porque cada vez que yo voy al médico y es un médico nuevo, que yo no lo conozco, porque entonces siempre me pasa esto mismo, me preguntan, ¿cómo usted se llama? Yo, Ramón López. ¿Y en qué tú trabajas? Profesor en la UPI. Sí, ¿y qué te enseñas? Yo le digo, física. Y siempre todos los médicos sin fallar me dicen, ¡y el diablo! Esa clase tan mala que era, a mí no me gustaba, yo era malísimo en esa clase, a mí me dan ganas de bajarme de la camilla y salir corriendo de la oficina, porque si no sabe cómo resolver el problema de cómo baja la bolita por el plano inclinado en física general, ¿qué le hace pensar que entiende un sistema tan complicado como mi cuerpo?
Y me parece que es como un médico brujo que lo que está haciendo es, deja ver si esto funciona o no funciona, y tómate 2 aspirinas y ve mañana a ver si te moriste o no. Obviamente los médicos no son así, ellos también tienen un buen sistema científico y otra vez los biólogos y los médicos y la gente en medicina siguen muchas de estas reglas de la ciencia, pero no son tan cuantitativos y tan numéricos como los físicos y obviamente pues aparentemente los biólogos cuando tienen que coger clases de física pues tienen mucha tirriña y si esos son los biólogos y los médicos pues de nuevo imagínense los poetas o los plomeros o los políticos no saben nada de matemáticas y eso de nuevo es tremendamente peligroso para el, la visión de nosotros los físicos y los nerds de STEM. Pero bueno, otra vez los biólogos pueden opinar en los foros de discusión que ustedes creen de el uso de tanta matemática en la física. Pero por suerte para ustedes, como les dije, como este curso está diseñado para hacer la versión del barco y para ser enseñado para gente de humanidades y sociales, pues nosotros le vamos a sacar todas las matemáticas y todas las jeringonzas y vamos a tratar otra vez de darle, como les dije, la versión de reggaetón en 2 minutos de estas teorías por encimita. Obviamente no van a aprender mucho del poder, la estructura lógica y la belleza inherente de todas estas teorías se le va a perder, porque yo solo le voy a dar de nuevo la capita por encima ahí más o menos en español, pero les aseguro que si les gustan estas cosas, pues cójanse un buen curso de astrofísica ya en naturales y la ven con matemáticas y se ve mucho, mucho más impresionante, mucho más bonita y mucho más elegante y atractiva que lo que yo le voy a dar aquí en este curso. Entonces, como le dije, siguiendo la idea esa de Snow, de tratar de tener relaciones entre la ciencia y otras cosas, pues en estos cursos vamos a otra vez a hablar no solo de ciencia, vamos a hablar de otras disciplinas y otros temas y otra vez nos interesa cómo conectan con la ciencia y qué cosas de la ciencia afectan esas otras disciplinas y qué cosas de esas otras disciplinas pues debieran afectar cómo los científicos vemos el mundo y nos debieran de dar las que debemos de otra vez saber un poco de todo y conectarlo con otras disciplinas que se enseñan en la universidad. Como le dije, la primera en este curso pues es la religión y queremos ver de nuevo la pelea entre los religiosos y los científicos, que en esta imagen se remonta a Galileo, porque vamos a ver otra vez que esta cosa llamada ciencia, la palabra ciencia en realidad yo me sorprendí porque se empezó a usar en 1830, en el siglo XIX fue que inventaron la palabra ciencia, antes le llamaban filósofos naturales, pero como vamos a ver un poco en la historia, esto generalmente empezó en el siglo XVI en Europa, cuando a Copérnico se le ocurrió la brillante idea de que si poníamos a la Tierra a darle vueltas alrededor al Sol, pues eso explicaba y resolvía un montón de problemas en astronomía que llevaban siglos y siglos la gente batallando con ello y que lo hacía de una manera mucho más bonita, pero eso empezó a chocar con la Biblia. Y entonces, pues, la gente que empieza a desarrollar estos métodos de usar matemáticas y lógicas para hacer explicaciones del mundo empiezan a chocar con la Biblia y entonces pues había este gran debate entre estas dos maneras de cómo decidir que algo era verdad o algo era mentira y de nuevo van a ver que particularmente los católicos eran severamente molestos y antagónicos a este tipo de pensar y ellos van a tratar a los científicos como estos subversivos, revoltosos, comunistas, hijos del diablo, que estaban haciéndole daño a toda la fe y a toda la moral de toda la gente buena. Y a ellos no les interesaba mucho la fe y la moral, era que en ese tiempo de nuevo las iglesias tenían un poder político enormemente grande y todos los reyes, duques, y nobles y gobernantes de todos los países, pues siempre consultaban con ellos y ellos tenían poder de veto, de decirle, Dios no quiere que tú hagas eso, y entonces pues
ellos no lo hacían y tenían mucho poder y de nuevo ellos vivían como pachá, bien rico, mientras todo el mundo andaba en la pobreza. Y entonces, pues, cuando los científicos empiezan a cuestionar la Biblia y a cuestionar las cosas que la gente creían por fe, pues de nuevo ellos se le fueron detrás y en ese tiempo pues estaba ese tribunal horrendo que se llamaba la Santa Inquisición, que usted debe haber oído de sus clases de historia. Y pues la Inquisición le declaró la guerra a la ciencia. Y como vieron, si no saben la historia, pues Galileo de nuevo, que fue un científico italiano súper famoso y productivo y que hizo montones de inventos, como el telescopio y los termómetros, y inventó los relojes, y inventó todo tipo de cómo manejar armas y cómo se movían las flechas y los cañones, y tenía de nuevo toda una estructura matemática de cómo eran los movimientos de las cosas y por qué, pues simplemente se cansaron de que fuera tan exitoso y que tuviera tanta popularidad y que sus teorías fuesen de nuevo en contra de la ciencia y lo arrestaron, lo botaron de la universidad, le quitaron sus laboratorios, lo metieron preso y no lo mataron porque era simplemente, tenía buenos amigos entre la nobleza italiana y era protegido de los Medici y de todas estas familias bien ricas. Pero, de nuevo, ellos no tenían que tener cuenta con la ciencia para nada. Después de tantos cantazos, pues de nuevo pasó lo que ellos tenían miedo y por eso era que ellos hacían esto, porque ellos tenían miedo de que pasara eso, de que la ciencia empiece a ser exitosa y empieza a producir tecnología y empieza a producir conocimientos útiles y confiables y pues en Europa y en Estados Unidos y en todos los países seculares del mundo moderno, pues ya votaron a patadas a los científicos de los gobiernos, no los quieren en los gobiernos porque saben que son unos chanchulleros y gente que lo que hacen es detrás de los chavos y detrás del poder y detrás de la influencia. Y pues casi todos tienen estas, como le dije, estas distinciones de separación de iglesia y Estado porque no los quieren más en el gobierno. Y los católicos, después de coger tantos palos y tantos abusos y perder tantas peleas con la ciencia, porque la ciencia ha estado invicta cada vez que la ciencia dice, yo tengo esta hipótesis de cómo funciona el mundo y creo que el mundo es así. Y los religiosos le decían, eso no puede ser verdad, porque la Biblia dice que el mundo tiene que ser así. Los científicos siempre ganaban. Y están invictos y han ganado todas las peleas. Y cada vez que se hacen los experimentos y se busca y se investiga bien, los científicos ganan y tienen la razón y los católicos pues ya se cansaron de perder y de estar argumentando que el mundo es como dice la Biblia y ya ellos engancharon los guantes. Ahí cuando yo puse está el Papa Juan Pablo II, que lo pongo ahí porque fue el primero que admitió que esto era verdad y entonces pues en el 87 pues puso esta encíclica que decía que otra vez tenemos que admitir que los católicos nos excedimos con Galileo y metimos las patas y que él tenía razón y nosotros estábamos mal. Y en 1987 fue que la Iglesia Católica aceptó que la Tierra le estaba dando vueltas al Sol, porque oficialmente para ellos eso era ilegal y era una herejía. Y pelearon como gato boca arriba. Copérnico de nuevo hizo eso como en 1539 y yo estuve en una conferencia de historia de la ciencia donde en universidades en México todavía en 1750, que eso era como 70 años después de Newton, todavía los católicos estaban peleando como gato boca arriba, que estas teorías de Copérnico y de Galileo y de Newton eran herejías y que eso no podía ser verdad y que estos científicos eran unos hijos del diablo y que todavía ellos peleaban como gato boca arriba tratando de evitar las consecuencias de la ciencia sobre sus creencias. Pero el Papa de ahora, que es el Papa Francisco, pues obviamente él es químico, él cree en la evolución, él cree en el Big Bang y él les dice que no se puede interpretar la Biblia literalmente y que todo eso son embustes y que no le hagan caso a esos cuentos y fábulas. Y de nuevo, pues, a muchos católicos eso todavía le para los pelos. Y como vimos en el otro PowerPoint, pues, todavía hay estas peleas en áreas como el aborto,
controlar la natalidad, la clonación y de nuevo cosas que tienen que ver con la vida o la estructura de los seres humanos, la ingeniería genética, pues obviamente todavía los religiosos son tremendamente conservadores y no quieren saber de estas cosas y son bien antagónicos otra vez a la ciencia todavía, aunque de nuevo ya en las sociedades modernas los científicos ganaron esta pelea y cuando hay una distinción entre qué cosas se creen de cómo funciona el mundo, la biología, los seres vivos, pues la gran mayoría de la gente racional y educada pues le cree a los científicos y no le cree a los religiosos, aunque otra vez, como vimos otra vez, todavía hay un montón de estos anormales de MAGA, de Trump, que son bien anticientíficos. No creen en ciencia y todavía dicen que ellos no usan máscara porque Dios los va a proteger del virus, y se rehúsan a creer en lo que dicen los científicos y les parece que de nuevo los científicos son una cadre de comunistas, de liberales de izquierda que quieren dañar la sociedad y pues, ellos no son muy amigos de los científicos. Y su oposición generalmente está basada otra vez en sus creencias religiosas, así que eso todavía, esta pelea no ha terminado. Aunque de nuevo yo argumento, y ustedes pueden debatir lo opuesto en los foros de discusión, para las personas educadas, racionales y con una mentalidad lógica y moderna, ya esta pelea la ganaron los científicos hace tiempo. Y ya otra vez, si los religiosos no creen, pues a nosotros nos importa tres pepinos en golo lo que digan los religiosos y simplemente los vamos a ignorar. Otra cosa moderna que tiene mucho que ver con la ciencia, pues de nuevo, como les dije, es la literatura. Y particularmente, pues otra vez, la literatura es como un reflejo de cómo la gente ve el mundo y los intereses que se inventa. Y entonces, pues modernamente tenemos esta área de la literatura que se llama la ciencia ficción o science fiction. Que a los que son nerds como yo, pues les deben gustar mucho las historias de fantasía y de ciencia ficción. Y aparentemente esto es bien importante y a mucha gente le gusta porque en Hollywood cada año pues se gastan millones y millones de dólares haciendo blockbusters de ciencia ficción cada vez más impresionantes y cada vez más interesantes. Y se crean como aquí estas, que no es una sola película ni una sola serie, empezó como una serie, pero son como estas franquicias de sci-fi que crean infinidad de libros y cómics y películas y series de televisión y todo basado en estos universos ficticios a los que contribuye un montón de gente y tienen montones de convenciones y de fanáticos y yo soy Trekkie de los que hago la señal de Spock de que vivas largo y prosperes y esa es la manera que a mí me gusta saludar a la gente. No sé si usted coge esa referencia porque es nerd o no. Pero de nuevo, hay que tener cuidado aquí porque el nombre lo dice, ¿no? Es ciencia ficción. Estas cosas no son verdad. Pero aunque no son verdad, son muy útiles para aprender ciencia. Y a los que como son historias bien entretenidas y bien hechas por buenos artistas y están bien hechas, pues de nuevo, en vez de aprender ciencia, pues aprendiendo fórmulas y resolviendo problemas matemáticos, que eso a la gente, como les dije, le parece una tortura y no le gusta, pues una manera de aprender ciencia y de adquirir la visión de los científicos, pues viendo este tipo de películas y de series y de videojuegos, pero hay que tener cuidado. Y por eso le pongo esta, porque está esta. No sé cuánta gente la ha visto, pero ahora tienen una que salió animada que se llama Star Trek Lower Decks. La última se llamaba Star Trek Discovery. Y esa de nuevo empezó de una serie que se llamaba Star Trek o Viaje a las Estrellas en los años 60, que esa era la de William Shatner y Leonard Nimoy, que estaba Spock, el vulcano, que era de este planeta donde no habían emociones y esta gente se guiaba por solo la ciencia y la lógica.
Y eso fue un hit en los 60, aunque solo duró tres años y la eliminaron. Pero después a la gente le gustó tanto que la seguían dando en repeticiones y repeticiones y repeticiones. Hicieron una segunda que se llamó Star Trek The Next Generation, la próxima generación, que es la que sale en esta foto que está aquí. Y eso fue un éxito y duró como 8 años. Y hicieron otra vez, esta gente han hecho ya de Star Trek, hicieron original, Next Generation, hicieron Deep Space Nine, hicieron Voyager, hicieron Enterprise, hicieron Discovery. Y de nuevo ellos ya van como por la novena o décima serie de televisión, hay como 20 películas, hay como 500 libros, hay decenas y decenas de videojuegos, cómics. De nuevo, esto es toda una franquicia y hay millones de trekkies y de fanáticos y ellos hacen de convenciones en todos los países todos los años, como 20 o 30 convenciones de Star Trek, y a ellos les gusta ponerse los uniformes y disfrazarse y hacer cosplay. Y de nuevo, usted no puede ser un buen nerd si no sabe de Star Trek. Pero lo más importante aquí en términos de ciencia es que el creador, que era Gene Roddenberry, que era un piloto de la Fuerza Aérea y un ingeniero, pues aunque él, de nuevo, esto lo hacía para entretenimiento y de nuevo eran historias interesantes para poder verlas en la televisión, que él estaba incursionando en el campo de la televisión, él le gustaba mucho la ciencia, tenía muchos amigos científicos, le gustaba que los escritores fuesen escritores de ciencia ficción reconocidos por su credibilidad. Y entonces, cada vez que ellos inventaban algo en el show, pues levantaban el teléfono y llamaban a los físicos de Caltech en California y de eso, y le preguntaban, oye, ¿eso puede ser verdad? Mira, este hombre se inventó esta cosa y lo vamos a poner en el show de nosotros, pero eso tiene validez. Según la ciencia, eso podría pasar, y a él le preocupaba mucho que sus historias fuesen plausibles, aunque estaban localizadas en el futuro. De nuevo, Star Trek se supone que es este universo en el siglo 24, donde la Tierra pues ya no hay guerras y todo el mundo tiene el mismo gobierno y se eliminó el dinero y no hay racismo y no hay machismo, y de nuevo quería este mundo donde todos los problemas que nosotros teníamos ahora, pues ya los hubiésemos resolvido con tecnología y con avances, y que fuera esta federación donde nosotros éramos como miembros de un grupo y habían otros extraterrestres como los Klingons o los Andorianos o los Telaritas, y todos éramos buenos hermanitos y nos dedicábamos a explorar y no había ya más queja, ni hambre, ni pobreza. Y eso se localizaba en el futuro, y entonces pues ellos trataban de predecir cómo se movería la tecnología si seguían los avances que teníamos y seguíamos por la línea de las creencias de física que teníamos. Y entonces, pues de nuevo, aquí se inventaron un montón de cosas que después resultaron ser verdad porque aparecieron en la serie. De nuevo, estas cosas, los celulares, se lo inventaron en Star Trek, porque ellos tenían ese problema de que tenían que bajar, pero ellos no querían estar gastando en efectos especiales de tener que bajar la nave, y entonces pues inventaron el teletransportador, donde usted se montaba en una plataforma y lo convertían en energía, y la energía la volvían a reconstruir abajo, y entonces pues no podían estar con radio marcando, creando, eso tomaba mucho tiempo. Entonces pues, se inventaron este aparatito que uno hacía y hablaba automáticamente con la nave, como si fuera un teléfono, pero sin cable y sin eso, sino como por magia. Pero sin embargo, cuando los niños que vieron eso en los 60 llegaron a la universidad y empezaron a estudiar electrónica, dijeron, coño, qué buena idea, espérate, eso se puede hacer. Tú puedes miniaturizar los circuitos y puedes usar señales de radio, podemos repetirlo. Y entonces dijeron, qué buena idea, vamos a inventarnos un comunicador de Star Trek. Y de ahí inventaron los celulares. Igual estas puertas que abren en los supermercados, que usted llega, se abren automáticamente. Eso se lo inventaron ellos en esa serie.
de nuevo, para no tener que estar perdiendo el tiempo con que yo tengo que estar abriendo y bajando por escaleras y moviéndome como en los barcos o en los submarinos, sino que ellos simplemente todo esto lo hacía automático y se montaban y decían, llévame a tal sitio y la computadora pues sabía dónde ir. Y todo eso ellos lo hacían con gente que movía las puertas así para que pareciera como que eran automáticas, pero de nuevo, los niños que vieron esto en los 60 de mi generación, cuando llegaron a la universidad, dijeron, espérate, eso es factible, eso se puede hacer, vamos a hacer una. Eso está chévere, eso es tremenda idea. Igual van a hacer las mini computadoras, los floppy disks, las iPads, todo eso se lo inventó Star Trek. Ellos fueron los primeros que pusieron eso y de nuevo todos los ingenieros. Y ellos dicen que los ingenieros sacaron esa idea no porque a ellos se les ocurrió independientemente, sino porque ellos lo vieron en Star Trek. Y dijeron, contra, qué buena idea, vamos a hacer una de esas, eso se puede hacer. En el otro lado está esta otra franquicia, ¿no? Star Wars. Esta también tiene ya, hicieron 9 de la trilogía de la que cogió Disney, han hecho Rogue One, han hecho otra de Han Solo, creo que de nuevo van como por 15 películas ya, tienen varias series entre animadas y de Mandalorian que hicieron ahora, hay otra vez infinidad de videojuegos, libros, cómics, convenciones. Pero esta de nuevo, el creador era George Lucas, que no era muy buen científico, en realidad no sabía nada de ciencia, pero de nuevo le interesaba mucho el éxito económico de la ciencia ficción y que se podían hacer historias interesantes como las que decía él y Steven Spielberg, que ellos veían cuando eran chiquitos en estos cortos que daban antes de Flash Gordon y esas cosas así. Y entonces pues él se inventó esto, pero él no era como Roddenberry. A él no le interesaba si lo que podía pasar ahí era plausible o no, y entonces pues Star Wars está plagado de todo este montón de cosas que los científicos se le paran los pelos. Pero ¿cómo diablo tú estás poniendo eso ahí? Eso es patentemente imposible, eso no puede pasar. Usted no puede tener un lightsaber, eso es totalmente imposible, porque la luz de nuevo es imposible controlarla y pararla, y si la para deja de ser luz y de nuevo eso viola todas las ecuaciones de Maxwell, pero a George Lucas eso no le interesaba para nada, y si la gente le decía que hacer un lightsaber era imposible, a él no le interesaba, el que tenía una espada de luz que se viene qué chévere, vamos a pelear y olvídate, y las naves pasan en eso es una gripe de muchos científicos en todas las películas de ciencia ficción, y me pasa por ahí a hacer ruido, eso no puede hacer ruido contra allá, o en el espacio no hay aire y sin aire no hay ruido, el ruido es una vibración en el aire, ¿cómo diablos esas cosas van a hacer ruido cuando están pasando? Y a él no le importa porque él lo que quiere es que se vea como si fueran aviones de la Segunda Guerra Mundial y de nuevo las mueve y usted ve estas escenas, no sé si la ha visto, asumo que todo el mundo ha visto The Empire Strikes Back, ¿no? Cuando lo está persiguiendo el Imperio Han Solo en el Millennium Falcon, y entonces ellos se meten en un campo de asteroides, que otra vez todos los físicos dicen, eso no puede ser así, los asteroides en un campo de asteroides, tiene que haber uno aquí y el otro como a cientos de miles de millas, porque si no chocarían todos inmediatamente, en pocos años se pulverizarían a polvo, pero otra vez a George Lucas y esta gente no sabían nada de astronomía ni de astrofísica, y entonces la nave usted la ve que la están persiguiendo y así, y da esos giros de 360 grados a cientos de millas, todo el mundo dice, eso es imposible, eso viola toda la inercia y usted se estrellaría contra las paredes, pero de nuevo todas las críticas de los científicos, George Lucas las ignoraba olímpicamente porque a él no le importaba nada si eso era científicamente factible o no. Y entonces, pues de nuevo, en ciencia ficción, aunque se aprende mucha ciencia, mucha se aprende por viendo cosas y criticando porque eso no puede pasar, ¿no? Porque eso es imposible de que pase, como eso viola las leyes de la física. De nuevo, los nerds dedican volúmenes y libros completos a debatir en el internet sobre cuál de estas cosas puede pasar y cómo lograr inventarse cómo hacerlas. Y entonces, de nuevo, hay una industria en ambas franquicias tratando de hacer libros de cómo y manuales técnicos de cómo funcionan estas cosas y cuál es la tecnología detrás de estos vehículos y de estas naves y de estas
tecnologías. Como les dije en el curso, nos interesa también esta área de la ciencia ficción de viajes en el tiempo, porque otra vez les dije, el tiempo va a ser bien importante para nosotros en este curso, y un concepto bien interesante. Y de nuevo, un staple o un género bien importante en la ciencia ficción son estos de viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si yo viajara hacia atrás en el tiempo y pudiera viajar al pasado, como en Back to the Future? Asumo que todo el mundo ha visto la trilogía de Back to the Future, aunque es de los 80, y la hicieron cuando probablemente ustedes nacieron o antes, pero de nuevo son un clásico de la ciencia ficción. Si no la ha visto, pues métase corriendo en Netflix y véala. Y nos vamos a hacer todas esas preguntas de lógica y de paradojas de qué pasa si usted va como en Back to the Future y evita que sus padres se conozcan. Porque si sus padres se conocen no se van a casar, y si no se casan no tienen hijos, y si sus padres no tienen hijos, entonces ¿de dónde diablo salió usted? ¿Y cómo usted puede ir para atrás en el futuro a prevenir algo que ya pasó? Y de nuevo todo este problema de causalidad y qué pasaría si usted altera el pasado, si puede viajar en el tiempo, pues son preguntas de interés en relatividad y en física también. Así que se aprende mucho con eso. Como le dije, otra manera de conectar las ciencias con las humanidades, pues a través de la filosofía. Como le dije, antes eran lo mismo, y entonces pues los filósofos pues eran esta gente inteligente que se dedicaba a hacerse preguntas profundas sobre la naturaleza y sobre las almas y sobre el bien y el mal y sobre qué es la existencia. Y generalmente van a ver que casi todas las teorías científicas que nosotros tenemos de átomos y lasers y fuerza, pues generalmente casi todas había algún científico griego en la antigüedad que se le había ocurrido la idea original. No porque los griegos fuesen muy brillantes y tuvieran capacidad de predecir el futuro, sino que porque esencialmente eran de las primeras civilizaciones estables, donde había un montón de gente ya que no tenía que perder su tiempo pues cazando y tratando de ver de dónde va a venir su comida y tratando de no morirse a los 20 años de la gripe. Y de nuevo, pues como ellos vivían en el trópico y en el Mediterráneo y tenían un buen clima y habían desarrollado una civilización donde la gran mayoría de la gente pues tenía los beneficios de tener mucho tiempo libre y habían inventado la escritura poco antes, pues ellos todos empiezan a pensar y a escribir sobre lo que están pensando y hacen un montón de escuelas de pensamiento. Y de nuevo, ellos inventaban todo tipo de teorías locas, pero de vez en cuando, como usted si hace 1000 teorías, pues alguna la tiene que pegar, ¿no? Y generalmente pues Demócrito se va a inventar la idea de los átomos, y Aristarco fue el primero que se le ocurrió la idea de que la Tierra podía estar dando vueltas, y de nuevo toda la idea de que el universo se reduce a simplemente partes pequeñas ya las habían dado Platón y Aristóteles, y de nuevo todos estos científicos griegos de la antigüedad pues son los precursores de casi todas las ideas científicas. Y como les dije, pues en el siglo, cuando Galileo y Newton trabajaban, ellos se conocían como filósofos también. Aunque de nuevo, después de Newton y, como les dije, esa idea de que los físicos lo quieren hacer todo con matemáticas, pues ambas disciplinas como que empezaron a divergir. Y ahora pues filosofía otra vez se enseña allá en humanidades, y casi nunca dan matemáticas, aunque de nuevo la parte de lógica se supone que es lógica matemática y es parte de la filosofía, pero no sé cuántas matemáticas dan allá. Yo solo he cogido cursos de filosofía en humanidades y en ninguno me dieron matemáticas. Eran cursos más o menos bien interesantes, pero eran como este. Y este curso de nuevo es más filosófico, como le dije, que otra cosa. Así que nosotros vamos a hacer nuestras preguntas en el estilo de la filosofía. Y aunque son diferentes, pues ahora casi todos los filósofos serios saben que usted no puede ser un buen filósofo si no sabe ciencia y sabe física. Y los físicos y los científicos saben que si usted se quiere inventar una buena teoría
y que sea consistente y respetable, pues más vale que sepa lo que los filósofos han dicho sobre eso en el pasado y vea dónde están los problemas y los obstáculos lógicos y de coherencia. Así que de nuevo ya, aunque se consideran diferentes y no son lo mismo, los filósofos saben que no se puede hacer buena filosofía sin saber ciencia, y los científicos saben que usted no puede ser muy buen científico si no tiene un buen background filosófico. Y de nuevo, si ignora la filosofía, probablemente sus teorías estén mal construidas y tengan un montón de problemas conceptuales que ya algún filósofo serio le ha metido mano antes. Así que de nuevo, si usted va a ser científico, yo les recomiendo que se lea otra vez a Aristóteles, a Kant, a Bertrand Russell, a Heidegger, a Poincaré, a Alexander Coiré y muchos filósofos serios que han trabajado de nuevo con la estructura de la ciencia y del conocimiento, y que para ser un buen científico debe saber algo de filosofía. La otra cosa que es diferente de la ciencia, pero que hace que la ciencia de nuevo tenga esta credibilidad otra vez y este prestigio entre todas las sociedades modernas, es esta idea de la ingeniería y la tecnología, que son como los hijos, o los seguidores de los científicos. De nuevo, los científicos los vemos como estos hijos bastardos, gente de Mayagüez que se dedican a estar bregando con haciendo circuitos y DVD y aparatitos, y que eso es chusmería, porque a los científicos lo que nos interesa es estudiar los misterios del universo y saber y conocer por qué las cosas son como son, y el conocimiento puro. Y a esta gente, pues de nuevo, lo que le interesan son cosas prácticas y generalmente de cómo ganar chavos haciendo alguna máquina que puedan vender. Y por eso esa es otra diferencia. Generalmente, pues, toda la gente que son tecnólogos e inventores, ingenieros, pues terminan siendo tremendamente millonarios si son exitosos, como Bill Gates, o Steve Jobs, o Elon Musk, o Jeff Bezos, porque son estos tecnócratas que de nuevo inventan estas tecnologías que son tan buenas, que se venden como pan caliente, y en estos imperios todos terminan siendo súper duper billonarios, mientras que no hay ningún físico que sea billonario, ¿no? Nosotros los físicos pues somos unos pelados, y lo que nos dan es el sueldo de la universidad, que cada vez está peor. A mí no me aumentan el sueldo, yo creo que hacen como 20 años. Pues, nosotros somos unos pelados, pero tenemos conocimiento, y a ellos pues no les interesa tanto el conocimiento. Lo que hace es que nos roban el conocimiento a nosotros para ver cómo construir sus aparatos. Pero obviamente el poder construir esos aparatos es cuando a mí me interesa conocer cosas como, ay, yo quiero saber cuál es la estructura en cuántica de los quarks. Bajo estas condiciones, pues necesito estos aceleradores de partículas, que son estos instrumentos que son como 20 millas de largo y cuestan billones y billones de dólares. ¿Y por qué la gente te daría billones y billones de dólares para estudiar la estructura cuántica de los quarks bajo cierta fuerza? Pues eso a nadie le interesa excepto a los físicos, pero le dan los 20 billones. ¿Por qué? Porque de ahí sale un montón de tecnología. Y cuando nosotros vamos a vender que nos den un telescopio, que nos den un laboratorio para estudiar qué sé yo cuál cosa, pues casi siempre nuestro argumento ante los gobiernos y ante las autoridades, que mira toda la tecnología que salió cuando hicieron eso la última vez en CERN, que de ahí salió el World Wide Web y salió el Internet, y mira cómo se han generado los láseres y los DVD, cuando la gente estaba estudiando campos electromagnéticos, que a quién le importaba eso, nada más que a los físicos. Y de nuevo, pues, hasta ahora eso parece funcionar, porque invertir lo que decimos en ciencia básica y fundamental generalmente tiene ese payoff de que puede producir nuevas tecnologías y nuevos avances, y eso de nuevo genera montones de millones de dólares a la economía, y pues
casi todos los gobiernos ya están convencidos de que otra vez meterle dinero a la ciencia y a la investigación científica paga y hace que su país se desarrolle y eche para adelante. Y se lo debemos gracias a la tecnología, a pesar de que la tecnología no es ciencia. La ciencia es una cosa y la tecnología es otra cosa diferente, ¿no? A la ciencia le interesa contestar preguntas de qué pasa y por qué, y a los tecnólogos lo que les interesa es para qué sirve y qué le puedo sacar a esto. Y como dijimos, pues eso va a tener implicaciones políticas y de nuevo, para las democracias se supone que usted tenga conocimientos científicos a la hora de estar decidiendo con quién guerrear y qué prácticas poner y en qué se debe de gastar el dinero a la hora de producir energía, cómo prepararse frente a un huracán, qué hacer si hay una pandemia y que todo esto, pues de nuevo, tenga un background y un conocimiento científico detrás de todas estas propuestas políticas. Obviamente eso se supone que sea así, pero no es así. Generalmente pues los políticos no saben mucho de ciencia y son una cadre de embusteros que se pasan inventándose promesas que ellos mismos saben que no se van a hacer cumplir y entonces pues la gente tiene que estarle protestando y haciendo estas cosas. Aquí tenemos el caso clásico que hice cuando yo hice el curso, que es el problema de Vieques. Y entonces, pues, aquí lo hacemos porque en ese problema, pues, la gente quería que se fuera a la Marina, que eso le hacía daño a la gente de Vieques, y los de la Marina y los PNP, pues decían que no, que eso era necesario para la defensa de la nación y prepararse frente a los comunistas y todas estas cosas. Y entonces había este debate sobre si esos bombardeos causaban daños al corazón y daban cáncer, y entonces pues de nuevo se hacen estos estudios científicos de rates de cáncer y de con, electrocardiograma y viendo cómo comparaba eso en Vieques con la de eso, y se lo dan al papá de Joselló, Pedro Joselló, que era un médico que uno supone que debe ser un científico serio, y uno pues si un set de médicos y científicos le están presentando un informe para darles recomendaciones sobre qué se debe hacer en este issue, pues uno pensaría que un médico por lo menos lo leería. Y él simplemente dijo que eso eran cosas de los populares y de los comunistas y que él no iba a leer eso porque eso lo había hecho y que el abogado decía. ¿Qué clase de mentalidad, Dios mío? Por eso es que estamos como estamos, ¿no? En este país, porque todos los PNP piensan que todo lo que le lleve a la contraria son conspiraciones hechas por los populares y los independentistas, y los populares cada vez que quieren hacer algo y alguien le lleva a la contraria, pues piensan que estos son los PNP, piti yanquis, y entonces pues de nuevo esto y en Estados Unidos se crean estas tribus que no quieren saber de la otra y ignoran el input de los científicos y de las data científica sobre los issues, y ellos simplemente hacen el issue porque todos los PNP dijeron eso, pues yo estoy a favor de eso. Aquí generalmente si lo dicen los PNP y está a favor de besarle las botas a los americanos, pues la mitad del país cree en eso y cualquier cosa que le lleve la contraria ellos no la van a creer, no importa cuántos científicos tenga, y viceversa en el otro lado. Los que son anti-yanquis no quieren saber de los americanos y piensan que son unos racistas y que nos quieren hacer daño, pues cualquier cosa que ellos propongan lo van a asumir que está malo y que no sirve, y no le importa otra vez si hay argumentos, si hay data a favor de esto. Es que esa gente no tienden a tener muchos argumentos, porque voy a ver después que los PNP son como una enfermedad mental. Los PNP tienen tiempo igual para defenderse, si hay alguien PNP que quiera defender al PNP en los foros, pues hágalo, pero generalmente esta gente tiende a ser bastante brutos, anticientíficos, antilógicos, y lo único que les interesa es cómo robar y cómo chanchullar con el dinero y estar detrás de los chavos de los americanos. Y de nuevo, para ellos la lógica y la ciencia no son verdaderamente muy importantes. Pero esto va a tener efectos otra vez, crear armas, en
cómo producir energía, de nuevo, cómo bregar con desastres naturales, y de nuevo debiéramos hacerle caso a los científicos. Y a la hora de votar, pues debiéramos de tener un input importante sobre los científicos, y debiera haber debates sobre calentamiento global, y debiera haber debates sobre cómo manejar una pandemia, y debiera haber debates sobre cuánta energía nuclear se debe poner en Puerto Rico, si debemos movernos a la energía solar, cuáles son los efectos, pero usted verá que los debates, a eso si le dedican 2 minutos es mucho, y probablemente ninguno hable de eso. Yo trataba de hacer eso cuando era profesor aquí, y traté de hacer un debate sobre que, de nuevo, en naturales casi todos los fondos para investigación científica son federales, y que eso era malo para los puertorriqueños, que debiéramos de tratar de empezar a que el gobierno de Puerto Rico empezara a controlar qué es lo que se investiga en Puerto Rico y tener fondos separados para problemas de los puertorriqueños. Y invité a todos los candidatos a comisionados residentes, que son los que bregan con buscar fondos para investigación científica en Puerto Rico, para hacer un debate sobre cómo fomentar la ciencia en Puerto Rico, y no vino ni uno, solo vino Edwin Irizarry Morra, el del PIB, porque yo soy del PIB y él es amigo mío. Los populares y los PNP me hicieron el caso del perro, porque ellos no saben nada de eso, ni les interesa. Y de nuevo, pues, a la hora de usted votar, tome eso en consideración. Yo no quiero decirle por quién votar, pero obviamente usted debiera tener esta idea en consideración a la hora de votar, cuán científicos y cuán lógicos y racionales son la gente de todos los partidos. Y otra cosa que nos interesa mucho, de nuevo, la parte final de inteligencia, otra vez. Si es verdad que la inteligencia es esta computadora, si podremos tener otra vez androides o inteligencia hecha por los humanos, y no simplemente teniendo sexo y pariendo un niño inteligente, sino construyendo computadoras que piensen como los humanos, y qué es la inteligencia, y qué es pensar, y qué es tener emociones y todas estas cosas. Bueno, pues lo veremos al final, pero este es otro de los temas que nos interesa mucho, que son intersecciones otra vez, no solo con la filosofía, sino con la psicología, con la lingüística, con la neuropsicología, y de nuevo pues todas estas ramas tienen mucho que ver con la programación de computadoras, con la creación de hardware y memoria y circuitos, y de nuevo todas estas gente tienen un input en esto que se llama la inteligencia artificial, que es uno de los tópicos más calientes otra vez en tecnología ahora mismo. Voy a parar un momentito ahora y terminaremos ahora para seguir la próxima semana. Otra vez, yo espero que todo el mundo esté viendo ahí esta lectura que está aquí de la ciencia y la metodología, y también va a estar en el quiz que voy a hacer hoy miércoles o mañana jueves. Va a haber un quiz, así que esto también lo tienen que tener. Y de nuevo están los foros de discusión, y hay gente participando. Yo les voy a poner de nuevo preguntas como esta, quiero saber sus opiniones, y de nuevo quiero que me manden su feedback sobre qué le parecen estas clases y cómo las podemos mejorar, así que también denos input sobre cómo están quedando estas clases. Bueno, pues voy a parar ahora, nos vemos y seguiremos con este PowerPoint la próxima vez. Bye bye.